El espacio y la conciencia. Este libro está dedicado a estudiantes y especialistas en psicología y psiquiatría, los que encontrarán de mucha utilidad las observaciones que el autor hace acerca de la formación de la conciencia y su relación con ese espacio donde se desarrolla el individuo. Grimberg explica de qué manera los aspectos fisiológicos y psicológicos influyen en la creación de una conciencia propia y original. Las conciencias se transforman constantemente, ya sea por contactos con otros hombres o por la interacción de varios elementos inherentes al sujeto. Este proceso es infinito e implica una capacidad para asimilar nuevos patrones. Por último, se hace una analogía entre conciencia y realidad y cómo, al ampliarse esta última, se modifica también la conciencia. Libro primero. Las bases energéticas de la experiencia. Introducción. La experiencia consciente es un atributo humano extraordinario. No solamente su complejidad, sino su sutileza, hacen fascinante la labor de análisis de su surgimiento y operaciones. En esta obra se estudiará la experiencia consciente en sus bases energéticas fundamentales. Esto no quiere decir de ninguna manera que la experiencia y la conciencia se consideren en sí mismas fenómenos energéticos. Más bien implica que la aparición del fenómeno de la experiencia consciente se acompaña de ciertas operaciones que serán aclaradas en el resto de la obra. Sin embargo, se puede afirmar que la experiencia en general y la experiencia consciente son un contacto de una estructura energética particular con la información contenida en forma de patrones energéticos localizada en cualquier espacio. Experimentamos cuando somos capaces de ponernos en contacto, cuando nos transformamos en receptores. Puesto que las bases de la experiencia consciente son patrones energéticos, penetraremos en el estudio de estos últimos tomando como referencia los descubrimientos y descripciones de varias disciplinas, particularmente la psicofisiología contemporánea. El cerebro es un universo lleno de estrellas que no difiere del macrocosmos más que en el tamaño y las características energéticas de sus elementos. A nivel de funcionamiento global, tanto el cerebro como un cielo estrellado crean campos energéticos resultantes de las interacciones entre sus elementos constitutivos. El campo neuronal, como un todo, interactúa con la organización energética del espacio y de este contacto surgen la experiencia y la conciencia. La geometría específica de los patrones energéticos y sus características distintivas tales como frecuencia, morfología, etc., determinan el contenido de la experiencia. En la neurofisiología contemporánea existen innumerables muestras de morfologías energéticas registradas, utilizando técnicas como la de potenciales provocados o las de registro de la actividad electroencefalográfica. Aunque estos registros han sido analizados en cuanto a su relación con una serie de variables asociados al funcionamiento psicológico, nadie sabe a ciencia cierta cómo una morfología energética da lugar a un contenido de experiencia. Han empezado a aparecer hipótesis acerca de la emergencia de la experiencia en general y de la conciencia en particular, y los conceptos de sus defensores van desde consideraciones puramente internas hasta ideas de interacción espacial. Urge ya un estudio teórico acerca de patrones energéticos y sus relaciones con la conciencia y la experiencia. Este libro pretende ser un bosquejo de ese estudio. Su finalidad no solamente es el logro de un modelo teórico acerca de las bases de los patrones energéticos, sino una herramienta que facilite el logro de la armonía. Antes de iniciar el análisis propiamente dicho, me gustaría incluir aquí un escrito muy interesante que aclara el concepto de experiencia. El concepto de experiencia. Nadie mejor que Dunne
ha logrado expresar lo que significa el concepto de experiencia. Por ello, transcribiré de su libro algunos párrafos que expresan la idea. Vamos a suponer, comienza diciéndonos Dune, que usted está entreteniendo a un visitante de un país en el cual los habitantes son todos ciegos y que usted intenta explicar a su huésped lo que quiere decir ver. Vamos a suponer también que ustedes dos tienen afortunadamente esto en común. Ambos son buenos conocedores del significado de todas las expresiones técnicas empleadas en las ciencias físicas. Usando esta base de mutuo entendimiento, usted intenta explicar su idea. Describe cómo en esa pequeña cámara que llamamos ojo ocurren cambios energéticos que se transmiten al interior del cerebro provocando corrientes de energía nerviosa y cómo cambios moleculares y atómicos en el cerebro le proporcionan al observador un registro del contorno del objeto distante. Todo esto podría ser perfectamente apreciado por el visitante. Ahora bien, el detalle que importa es el siguiente. Hay aquí un conocimiento acerca del cual el ciego no posee concepción previa. Es un conocimiento que él no puede, como usted, adquirir por sí mismo usando el proceso ordinario de experimentación personal. En sustitución, usted le ha ofrecido una descripción enmarcada en el lenguaje de la ciencia física. Este sustituto ha servido para transmitir el conocimiento en cuestión de usted a su huésped. Pero en el ver existe, por supuesto, mucho más que el mero registro de contorno. Existe, por ejemplo, color. Por ello usted continúa explicando que lo que denominamos rojo se asocia a ondas electromagnéticas de cierta longitud. El azul se asocia con ondas muy similares, solo que difieren ligeramente en este asunto de la longitud. Los órganos visuales están construidos de tal forma que reconocen y diferencian la longitud de onda, y de esta manera envían información de las diferencias que son finalmente registradas por diferencias correspondientes en cambios físicos que ocurren en los centros cerebrales. Desde el punto de vista de su huésped invidente, esta descripción también sería enteramente satisfactoria. Él entendería a la perfección cómo es que el cerebro físico es capaz de registrar diferencias en longitud de ondas. Más aún, si usted estuviese satisfecho con dejar el asunto de este punto, su huésped se despediría gratamente convencido de que el lenguaje de la física ha probado nuevamente estar a la altura de las circunstancias y que la descripción física que usted ha ofrecido lo ha equipado con el conocimiento de lo que, por ejemplo, la gente llama rojo, tan completo como lo que esta gente es capaz de ver. Pero esta suposición sería absurda, simplemente en relación con la existencia de una muy asombrosa característica del rojo. Su huésped no sabría nada en absoluto. Y esta característica, probablemente la más asombrosa y ciertamente la más extraña de todas, es lo rojo en sí. ¿Lo rojo en sí? Sí. Sin preocuparnos acerca de que si lo rojo en sí es una cosa, una cualidad, una ilusión o cualquier otra cosa, uno no puede dejar de un lado el hecho de que A. Es una característica de lo rojo de la que usted y cualquier otro vidente son conscientes, y también B. que su visitante no podría tener ni siquiera la más remota idea que usted o cualquier otro experimentan algo parecido, o que algo si pudiera ser experimentado. Si ahora usted prosigue con el intento de transmitir a su huésped el conocimiento del asunto del ver, hasta el mismo nivel en el que usted mismo ve, existiría otro paso que completar. Dándose cuenta de esto, usted recorrería mentalmente toda una lista de expresiones de la física, y un instante de inspección sería suficiente para demostrarle que para transmitir a su huésped invidente una descripción de lo rojo en sí, no existe una sola expresión que pueda tener el mínimo uso. Usted podría hablarle de partículas y describir estas como oscilantes, giratorias, cíclicas, rebotantes en cualquier complejísima danza que usted pudiera imaginarse. Pero en todo ello no habría nada que permita introducir la noción de lo rojo en sí,
Usted podría hablar de ondas grandes, pequeñas, largas, cortas, pero la idea de lo rojo en sí no podría nacer de ellas. Usted podría remitirse a la física vieja y discutir acerca de fuerzas, atracciones y repulsiones, magnéticas, eléctricas y gravitacionales. O usted podría penetrar a la nueva física y discutir espacios no euclidianos y coordenadas gaussianas. Y podría continuar en las mismas cuestiones hasta el más completo cansancio. Y mientras, el hombre ciego continuaría sonriendo apreciativamente. Pero es obvio que al final de todo, él no tendría un índice mejor de lo que, como diría Ward, usted experimenta en forma inmediata cuando ve una amapola de campo que el que tenía al iniciar la explicación. La descripción física no es capaz de proveer la información que la experiencia es capaz de proporcionar. Ahora bien, lo rojo en sí no será una cosa, pero ciertamente es un hecho. Vea su alrededor. Es uno de los más constantes hechos de la existencia. Se encuentra donde quiera retándolo mandando, pidiendo ser tomado en cuenta. Y el lenguaje de la física no se adapta en su fundamento para la labor de describir ese hecho. Es obvio que el denominar a lo rojo en sí una ilusión no ayudaría al físico, porque ¿cómo podría la física describir o tomar en consideración la entrada del elemento de lo rojo en sí en esa ilusión? El universo que la física describe es un universo sin color, y en ese universo todos los sucesos cerebrales, incluyendo ilusiones, son cosas sin color. Es la introducción del color dentro del asunto, ya sea como ilusión o bajo cualquier otra denominación, lo que requiere ser explicado. Usted ve que usted ha entendido que lo rojo en sí es algo que se encuentra más allá de un complejo de posiciones, movimientos, tensiones o fórmulas matemáticas. Tendrá usted poca dificultad en percibir que el color no es el único hecho dentro de esta categoría. Si nuestro hipotético visitante fuera sordo en lugar de ciego, usted no podría, por más libros de física que le diera para leer, estimular en él ni siquiera el comienzo de la sospecha acerca de la naturaleza del sonido escuchado. Ahora, el sonido escuchado es un hecho. Deje este libro y escuche. En el mundo descrito por la física no existe un hecho como ese. Todo lo que la física puede darnos es una alteración en el arreglo posicional de las partículas cerebrales o alteraciones en las tensiones que actúan sobre ellas. No existe catálogo acerca de las magnitudes y direcciones de tales cambios que señale siquiera la existencia en alguna porción del universo de un fenómeno como el que usted experimenta directamente cuando suena una campana. De hecho, así como la física no puede lidiar con el elemento de lo rojo en sí, en lo rojo es también inherentemente incapaz de explicar la intrusión de la clara y prístina nota de una campana en un universo que sólo puede describir como animado diagrama de agrupaciones, empujes y jalones. En tal diagrama en que el color y el sonido están ausentes, ¿tendría alguna utilidad preguntar acerca de fenómenos tales como gusto y olfato? Capítulo 1. La organización sintérgica. Todas las ciencias son, en última instancia, un análisis de la actividad perceptual. Cuando un físico habla acerca de las leyes de la reflexión o refracción, cuando un astrónomo menciona la distancia a la que se encuentra una estrella y la composición química de su superficie, cuando un experto en partículas elementales habla acerca de su velocidad, sus interacciones y transformaciones de energía, cuando todos ellos discuten los conceptos que manejan, parten y desembocan en el mundo sensorial. Este hecho no invalida los descubrimientos científicos ni pone en tela de juicio su validez objetiva. Ya sabemos que el mundo perceptual es en sí mismo un modelo objetivo de los principios básicos que rigen el funcionamiento del universo, un modelo de su estructura y funciones. Es precisamente esta conclusión la que también validará nuestra discusión acerca de la organización sintérgica.
Tal y como mencioné, en el cerebro consciente, la mejor forma de conocer la sintergia es partiendo de un análisis fenomenológico del proceso perceptual. Sin embargo, para que este análisis sea verdaderamente trascendente, debe proyectarse en abstracción creciente. Un ejemplo claro de lo anterior, fundamento importante de la consideración de sintergia, es el hecho de que no vemos objetos, sino el espacio en el cual está contenida la información energética acerca de los mismos. Llama la atención el que a partir de ese espacio seamos capaces de crear un mundo que parece proyectarse al exterior de nuestro cuerpo. La verdadera mística, el real misterio, es esta operación que transforma una diminuta porción del espacio en luces, colores, formas y objetos llamado experiencia. Cuando vemos espacio. Vemos espacio que nunca alcanza una dimensión mayor que nuestra retina. Coloquémonos donde nos coloquemos, transformamos una porción de espacio en perceptos. La organización sintérgica del espacio es precisamente la distribución, las características y la estructura de la información contenida en cada una de las porciones del espacio. ¿Es posible estudiar esta distribución partiendo de un análisis perceptual? Si bien es cierto que cuando vemos un objeto nos vemos a nosotros mismos, que cuando oímos un sonido nos escuchamos a nosotros mismos como creadores y transformadores energéticos, no es menos cierto que al observarnos como reflejo del mundo perceptual, somos capaces de conocer las características propias de lo que observaríamos sin nuestra participación. En otras palabras, aceptamos ser los creadores fenomenológicos del universo y al mismo tiempo los conocedores de ese universo en sí mismo. Existen por lo menos 4 características u operaciones que definen una organización sintérgica. Estas 4 características se relacionan con la disposición y organización de lo que he denominado cuántums mínimos de espacio, CMS. Un CME es siempre una dimensión relativa y se define como la mínima porción de espacio capaz de contener una máxima cantidad de información. La primera característica de la organización sintérgica del espacio es que las dimensiones de los CMES decrecen con un aumento de distancia con respecto a la materia. Así, una mesa está contenida en un CME menor mientras más lejano está el CME de la mesa. Un espacio de mayor sintergia es aquel en el que las dimensiones de los CMES son menores. En realidad, la única diferencia entre el espacio y la materia es que esta última tiene una organización sintérgica menos poderosa que el espacio. El espacio y la materia son un continuo sintérgico al igual que el tiempo y la gravedad. La segunda característica de la organización sintérgica es la duplicidad o redundancia informacional contenida en poblaciones de CMES. Un espacio de alta sintergia es aquel en el que la redundancia de CMES es mayor. Un buen ejemplo de lo anterior es el siguiente. Si un cielo estrellado es visto a través de un pequeño orificio, es posible mover de posición este último sin que pueda diferenciar una imagen de la otra. Puesto que lo que contiene toda la información de las estrellas es el espacio del orificio, es posible afirmar que la misma información está contenida en las diferentes localizaciones. En cambio, viajar en un automóvil y ver la orilla del camino en forma borrosa implica que los CMES que contienen información acerca de los objetos cercanos al paso del automóvil no están duplicados. Mientras más alejado se encuentra un punto de referencia de la materia, habrá mayor redundancia de CMS y por tanto mayor sintergia. La tercera característica de la organización sintérgica del espacio se relaciona con la cantidad de información contenida en cada CME. Obviamente, esta cantidad de información se relaciona con las dimensiones de los quantums. Un CME localizado en una porción de alta sintergia contiene mayor información que la que contiene un CME localizado en una porción de baja sintergia.
La cuarta característica es similar a la anterior, pero relativa al tiempo y no a la cantidad de información. En un CME localizado en un espacio de alta sinergia existe una mayor concentración de tiempo que en su contraparte de baja sinergia. El cielo estrellado, contenido en el espacio del orificio, es un CME que contiene mayores tiempos que un CME localizado en el interior de un cuerpo material. Es necesario recordar aquí nuestra consideración acerca de la direccionalidad asociada, con puntos de referencia. Siempre que se hable acerca de CMS, contenedores de tiempo en mayor medida que otros CMS, es necesario definir el punto de referencia utilizado en su determinación. Esto es así porque un CME, localizado cerca de un objeto material, contiene el objeto material en una dimensión de espacio muy grande. Al mismo tiempo, el mismo CME contiene quantums dimensionales más pequeños acerca de objetos localizados en otra dirección. De esta forma, la organización sintérgica es compuesta en superposición y aunada al factor de redundancia discutido antes está el factor de multiplicidad a inclusión de CMS dentro de otros. La organización sintérgica es pues muy compleja. Su característica fundamental es la convergencia, concentración o inclusión de información en diminutos CMS que contienen información de dimensiones mayores de espacio. Así, el espacio tiene una organización cónica convergente y los elementos de esta organización constituyen la disposición sintérgica de CMS. En el cerebro consciente, tal organización se comparó con la disposición de circuitos neuronales de convergencia, notándose que ambos, el espacio y el cerebro, tienen una organización enteramente similar. Esta similitud nos permitirá llegar a conclusiones muy importantes acerca de las bases físicas de la experiencia. De hecho, y como veremos después, la misma organización y reglas de operación coexisten en diferentes niveles de realidad. La consideración acerca de la organización convergente del espacio es tan importante para entender la sinergia y el resto del libro que vale la pena explicarla con toda claridad. Para ello me valdré del ejemplo del cielo estrellado visto a través de un pequeño orificio hecho en un papel. Cuando alguien ve un cielo estrellado a través del orificio de Marras, lo que realmente ve es el orificio, o mejor, la información contenida en el espacio del orificio. Esto es así, porque no vemos las estrellas en forma directa, sino más bien lo que de ellas llega como algoritmo informacional, ondas electromagnéticas organizadas, al espacio del orificio. Supongamos que la dimensión del orificio es de 1 milímetro cuadrado. Si el cielo estrellado tiene una dimensión de miles de billones de años luz y toda la información contenida en tal espacio está concentrada en 1 milímetro cuadrado, es inescapable la conclusión de que de alguna forma existe una convergencia colosal de información. Esta convergencia describe la concentración informacional dada por una transformación. En la misma forma que un cono, que por un lado tiene una dimensión mayor que la dimensión de su extremo distal, así la dimensión del espacio de las estrellas y la dimensión diminuta del orificio a través del cual son observables, forman una especie de estructura cónica convergente. Es precisamente esta concentración de una dimensión colosal en una dimensión diminuta a lo que llamo organización convergente del espacio. Dimensión aquí tiene dos sentidos entrelazados. Por un lado se refiere a tamaño y por el otro a información. Capítulo 2. La sinergia neuronal. Es conocimiento universal el que en diferentes órdenes de realidad conviven los mismos patrones y similares organizaciones energéticas. Por lo tanto, debe ser posible encontrar en el cerebro una organización sintérgica parecida a la que describí para el espacio. De hecho, la organización sintérgica del espacio analizada con ayuda de la fenomenología perceptual
debe ser un reflejo de la organización cerebral y viceversa. La contestación a este interrogante de similitud es absolutamente afirmativa. El alambraje neuronal en uno de sus grandes y más importantes capítulos es enteramente similar en organización a la distribución sintérgica del espacio. Analicemos una por una las 4 características de sintergia del espacio y veamos si podemos hallar en el cerebro un símil de ellas. 1. Decremento dimensional de los CMS en un alejamiento de la porción materia del continuo espacio-materia. Si el continuo espacio-materia lo trasladamos al cerebro, nos encontramos con una organización de estructuras periféricas hacia estructuras centrales, en la que lo periférico sería la porción materia y lo central la porción espacio. En el espacio extracerebral, la dimensión de los CMS se hace menor en las porciones espacio del continuo. En el cerebro, la misma consideración vale en relación al manejo convergente de la información y a la concentración de grandes cantidades de información en patrones neuronales compuestos. Ya desde la retina se observa este tipo de organización sintergista. Docenas de receptores retinianos convergen en células ganglionares que contienen en forma algoritmizada los patrones de respuesta de estas poblaciones extensas de receptores. La misma organización convergente se observa en el manejo informacional de las células simples, complejas o hipercomplejas de la corteza occipital. En el sistema auditivo, una organización similar explica la conducta hipercompleja de neuronas centrales capaces de responder a secuencias tonales. Aquí también hay una disminución dimensional ejemplificada como una concentración de información neuronal gigantesca en un número relativamente pequeño de elementos neuronales centrales. 2. Incremento en la redundancia informacional en porciones de alta sintergia. Es bien conocida la ley de recuperación funcional en el cerebro. La única forma de explicar cómo después de una lesión de una estructura o de una parte de una estructura, el cerebro puede recuperarse funcionalmente, es considerando que existe una gran redundancia informacional en él. La similitud entre espacio y cerebro para la consideración de redundancia se completaría si ésta aumentara en porciones de mayor convergencia del cerebro. La función de la lógica cerebral de convergencia es el manejo abstracto de la información. En un circuito de elevada convergencia se realizan operaciones muy complejas de unificación. Luria dedica gran importancia a ciertas estructuras tales como el lóbulo frontal en el manejo de estas operaciones. Sería necesario realizar un estudio comparativo de la capacidad de recuperación funcional en estructuras de baja y alta convergencia para poder contestar si la segunda característica de la organización sintérgica del espacio también se da en el cerebro. Desde un punto de vista lógico, la respuesta parecería ser afirmativa. 3. Incremento en la cantidad de información contenida en cada CME de un espacio de alta sintergia. Es clara la similitud en este punto. La organización convergente del cerebro puede dividirse en niveles jerárquicos que incrementan su capacidad inclusiva. Analizando la periferia del sistema, la retina, por ejemplo, uno se encuentra con que el nivel jerárquico de células bipolares contiene mayor información que el nivel de receptores, de la misma forma que el nivel de células ganglionares contiene mayor información que el de bipolares. En la corteza se observa lo mismo. Hay un ascenso en el contenido informacional de células simples a hipercomplejas. 4. Un CME de un espacio de alta sintergia contiene mayor tiempo. Esta característica merece una explicación tanto para el espacio como para el cerebro. Si se observa un cielo estrellado desde un CME localizado en la Tierra, este CME contendrá en forma simultánea información de elementos estelares
cuya luz tuvo que viajar diferentes tiempos para llegar al mismo. Existe pues una mayor concentración simultánea de diferentes tiempos en un CME de alta sinergia. En el cerebro sucede exactamente lo mismo. En el cerebro consciente analicé el concepto de duración del presente en relación a la activación de niveles de convergencia. Cuando un nivel jerárquico de alta convergencia se activa, reúne en un patrón integrado en todos los tiempos del manejo neuronal previo a su activación. En otras palabras, si antes de llegar a ese nivel de alta jerarquía, los impulsos neuronales tuvieron que atravesar circuitos multisinápticos, toda la codificación de estos se incluirá en la aparición de un patrón neuronal que los contiene simultánea y concentradamente. A medida que el nivel jerárquico aumente su poder de inclusión, los tiempos contenidos en su patrón de activación serán mayores. En otras palabras, la duración del presente se incrementará. Como vemos, la organización sinérgica es común al espacio y al cerebro, por lo menos en lo que se refiere a la codificación convergente de información. Existe aún una quinta característica en común y ella es la que nos permitirá introducirnos al fascinante mundo de la sincronicidad. Tanto un CME de alta sinergia como un circuito neuronal de alta convergencia reúnen en un evento simultáneo como una actividad dispersa. En términos perceptuales, esto se manifiesta como capacidad de unificación sensorial. Así, al ver un cubo volumétrico como una unidad solo es posible cuando todos los elementos que lo forman se unifican en un patrón gestáltico. A nivel consciente, esta operación permite darse cuenta de la existencia de patrones complejos. Por ejemplo, la conducta cíclica de un fenómeno o un pensamiento. La similitud entre la sinergia del espacio y la sinergia neuronal es extraordinariamente interesante y nos permitirá más adelante entender muchos fenómenos que hasta la fecha no han recibido explicaciones. La sincronicidad y la comunicación directa entrarán en esta categoría. Ahora, con esta descripción acerca de la organización energética del espacio y la correspondiente al cerebro, estamos preparados para analizar la dimensión de la experiencia desde un punto de vista fisiológico.